Manuel López Obrador dice que no al plan de empresarios para reactivar la economía y los manda con la secretaria del ramo. Ni lo sueñen, no vamos a endeudar al país, dice. No queremos confrontaciones, lo que buscamos es rescatar la economía y salvar más de 4.1 millones de micro, pequeñas empresas, responde el presidente de Concamín, Francisco Cervantes Díaz. Contradice un estudio de la UNAM las cifras de López-Gatell, quien señala que son más de 500,000 de contagiados, es decir, el doble del que señala el coordinador de este programa. Estados Unidos, Brasil y México mantienen contradicciones ante los avances de la pandemia. Por el coronavirus se han perdido 500,000 empleos en México. Justifican la compra del hijo de Bartlett, la venta del hijo de Bartlett por la urgencia del COVID. Otro abuso que quedará en la impunidad. Habrá reunión el lunes para decidir cómo se reactivará la economía. Podrían iniciar el 17 de mayo de manera paulatina. Mientras tanto, Estados Unidos urge a que la industria automotriz, la construcción y la minería se pongan en actividad. Hay resultados positivos en la coordinación de los sectores en la lucha contra el coronavirus, dice el gobernador del estado, y Luis Nava, en reunión virtual con integrantes de la Canaco, explica los programas de apoyo preferencial al financiamiento. Tendremos también en exclusiva a la senadora Guadalupe Murguía, quien nos hablará sobre las horas cruciales en la comisión permanente. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 199 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Más relevantes y diría yo incluso más contradictorias en el flujo de información que se generó este día, este jueves 7 de mayo del 2020. Hoy es santo de Augusto, de Agustín, de Domitila y de Flavio. Muchas felicidades a nuestro buen amigo Augusto Albert Peñalosa, Agustín Candelas, al maestro Agustín Pacheco, también a los que llevan por nombre Domitila y Flavio, muchas felicidades. Festéjenlo pues así, en austeridad, sin reuniones, es la época. 199, fíjense, mañana ya cumplimos 200 emisiones en un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias por su preferencia. Nosotros aquí seguimos trabajando con todo entusiasmo. Hoy es Día Internacional del Kinesiólogo. Surge que en esta misma fecha del año, en 1937, cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires dispuso transformar el curso de kinesterapia en la Escuela de Kinesiología. Seguramente muchos no sabíamos qué era esto, por eso le explico. La kinesiología es una terapia natural que evalúa las respuestas de los músculos para detectar desequilibrios en el organismo y prevenir trastornos o corregirlos con el tratamiento más adecuado para el paciente. Bien, pues la kinesiología hoy se festeja. Vámonos al video del día. Es referente a la conferencia mañanera de López Obrador y más adelante le hablaré de los contenidos de esta contradictoria conferencia de prensa. Adelante con las imágenes, por favor. Es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos,
merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Nosotros, yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que utilizan un cargo público, una relación, y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos, de bienes, se hacen inmensamente ricos, de la noche a la mañana. Se hacen grandes con la riqueza malavida. Esos son los que no deben de permitirse, o esos son los que hay que señalar. Es importante. ¿Escuchó usted esta declaración que hizo hoy por la mañana? Le contextualizo un poco. El miércoles pasado, el Consejo Coordinador Empresarial entregó un documento a la Presidencia de la República en el que la iniciativa privada propone un plan de 68 ideas por México que fueron consensuadas con la Confederación Patronal, con el Consejo Coordinador Empresarial, incluso se consultaron a 135,000 personas a través de las redes sociales, vía internet. Estas 68 ideas fueron, de hecho se las podemos resumir en 10 puntos. Todos queremos cuidar y fortalecer al sector salud, queremos proteger las fuentes de empleo, reactivar la economía lo más pronto posible de manera coordinada y eficiente, minimizar el costo para rápidamente volver a las actividades y que todos tengan liquidez para capital de trabajo, estimular el crecimiento de la economía y que personas físicas y morales vuelvan a su actividad, que se reasigne el presupuesto público para atender lo que es urgente, se mantengan programas sociales y se asienten las bases de la recuperación utilizando el presupuesto, apoyarse en mecanismos de cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial para utilizarlos como fuentes de financiamiento y cooperación para poder financiar las actividades productivas, enfocarnos en la diversificación comercial y aprovechar el TEMEC para las oportunidades de sustitución de importaciones que ofrece el diferendo entre Estados Unidos y China. El país debe tomar una mayor deuda pública para la recuperación y poder crecer en forma más rápida posible. Puede ser en el rango del 0.5 al 5.0% del PIB. Una visión de mediano y largo plazo para recuperar el empleo, el consumo y que el Estado pueda tener recursos para un gasto de un gobierno robusto que oriente actividades productivas. Como lo ve usted, esto es más que sensato, muy objetivo, y pues al parecer lo que no le gusta al presidente son estos dos puntos sobre el endeudamiento y sí, que el país pueda tomar la deuda pública para la recuperación al crecimiento hasta un 5% y el que se apoye en el BID, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Yo creo que fue hasta grosera la respuesta del presidente López Obrador con ni lo sueñen, no nos vamos a endeudar. A esto el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, dijo que no quiere confrontaciones, que lo que están buscando es la recuperación y la reactivación económica, el salvamento de 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas, de micro empresas incluso, y a esto responde el presidente con una serie de galimatías y como que confunde
la situación al decir que no habrá rescates. Esta vez no dijo al estilo Pobraporá, sino de los grandes empresarios. Esta mañana, aquí tengo ya el resumen, el presidente López Obrador comenzó la conferencia matutina reafirmando su postura de no endeudamiento público ni rescate a los de arriba como métodos para hacer frente a la crisis económica por la pandemia del COVID-19. Vamos a informar hoy porque es muy importante que se conozca lo que se está haciendo para reactivar la economía y garantizar el bienestar de nuestro pueblo, dice el presidente. Ante la epidemia estamos aplicando una política social distinta a lo de siempre. Antes lo primero era rescatar a los de arriba y endeudar al país. Ahora actuamos con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. Son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones. A veces se olvida que la deuda pública se traslada de generación en generación. Luego dice, y esto yo no sé de dónde lo sacan, Hacienda garantiza recursos para apoyar créditos, que por cierto, ya entre en serio y entre en broma se lanzó una alerta Amber para ver dónde anda el secretario de Hacienda. Nadie lo encuentra. La última vez que lo vieron fue salir por ahí espichaditamente de la puerta Mariana en Palacio Nacional. Pero sobre este tema el presidente dijo que buscarán dispersar más de 4,000 millones de dólares para apoyo a la economía popular para hacer frente a la epidemia. Tenemos un calendario de dispersión de recursos, por eso lo decía a nuestros paisanos que son héroes. Antes se había referido a que las remesas en este mes igualmente serán de una cantidad importante, equivalente justamente a los 4,000 millones de pesos, y vuelve a reiterarles dice un triple agradecimiento a nuestros paisanos héroes vivientes. Pues bueno, y luego sale con este asunto de que va a dispersar 4,000 millones de pesos, una cantidad equivalente a la que mandan estos héroes, los paisanos del país, y que lo va a hacer durante 3 meses. Lo que dice vienen siendo, y no sé de dónde lo saca, como 100 millones de pesos. En mayo nada más estos dos programas con 50 millones, pero muchos otros se están aplicando. Tenemos un calendario de la dispersión por mes. Ayer se reunió con la Hacienda y me garantizamos que tenemos recursos para el plan, sobre todo para estos meses, que es cuando más necesitamos inyectar fondos a la economía. ¿De dónde los va a sacar y cómo le va a hacer? Es por eso que le digo que esto es un nudo, una actitud, un absoluto nudo de contradicciones, porque luego de que les dice a los empresarios que no, que ni lo sueñen, esto es textual, se dice refiriéndose a los empresarios y al Consejo Coordinador Empresarial. Ellos tienen su derecho de manifestarse. Volvemos a lo mismo, somos libres, esto es la democracia. La única cosa es que tenemos todos que aceptar lo que establece la Constitución y vamos a tener que poner aquí lo que dice el artículo 25, no ahora, mañana, pasado, pero existe la Rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo. No puede ningún grupo imponer sus políticas, corresponde al Estado, al gobierno federal. Entonces, con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No va a haber rescates para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios accionistas. Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más necesitan, no regresar a lo que sucedió en el Fobaproa, de bancos quebrados, banqueros ricos, no socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. No entiende el presidente López Obrador lo que le plantean los empresarios y la manera de hacerlos. Por otro lado, reconoció que por la pandemia ya hay 500,000 trabajadores que han sido dados de baja en el IMSS. Esto es un mal signo, sin duda, y no obstante, sigue con esa obsequiedad que puede llegar a la confrontación directa con los empresarios y con algunos otros sectores. Respecto a este desdén de no recibirlos personalmente y enviarlos con la secretaria de Economía, pues, ¿qué más decirles?
Por la otra parte, sus famosos 25,000 pesos, dice que van a ser entregados a la mayoría a comerciantes. Esta es la contradictoria conferencia de prensa de la mañanera de López Obrador. Tenemos ya en la línea telefónica, vamos a las efemérides del día con nuestra compañera Gabriel González. En un día como hoy, pero de 1429, Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans. En 1920, el ejército polaco, en alianza con las fuerzas de la República Nacional Ucraniana, captura Kiev. En 1945, en Alemania, el general estadounidense Darwin Haysburg ordena disolver la Gestapo. En 1991, las tropas soviéticas invaden Armenia. En el 2004, en Chile, se promulga la ley de matrimonio civil que permitió el divorcio. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Por la historia, y pues vamos viendo más de la historia ahora de nuestro querido Querétaro. Ya tenemos en la línea el licenciado Alfonso Camacho González. Ayer una pequeña falla técnica nos impidió tener esta conversación como todos los miércoles y no quisimos dejar pasar la semana sin esta agradable conversación. Alfonso, buenas tardes. Hola, jovencito, ¿cómo te va? Ay, muchas gracias por lo de jovencito. Ya te voy a decir entonces yo, bebé. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Pues seguimos con el asunto de los nombres de las antiguas calles, ¿no? Sí, claro que sí, mira, aquí hay dos muy simpáticos. Una calle que se llamó Besal, si puedes. Sí, has dicho. Así se le conoció por los años 1867, la época del sitio, a 1870. Ahora es el tramo de la calle Reforma entre Río de la Loza y Pastel Sur. Que es ahí en el centro. ¿Mande? Ahí muy en el centro de la ciudad. Pero ¿por qué pues Sal, sí, si puedes? Porque en ese el nombre sitio antiguo le vino porque había unos peñascos que la hacían intransitable, especialmente de noche y muy poca iluminación en esos tiempos. Esto en el barrio de la Cruz en aquellos años. Y hay que considerar que eso formó parte y sigue formando parte de la Loma del Sangremal. Sí. La Loma del Sangremal empieza en Pastel, sube por Zaragoza y termina en la bajada de Zaragoza, esquina con circunvalación en toda la línea, del lado poniente a oriente y del lado norte a sur, baja por la calle de Insurgentes Queretanos para entroncarse con Constituyentes y del lado norte con Universidad por el lado de Altamirano. Ese promontorio se conoció y se sigue conociendo como la Loma del Sangremal. Así es. Y en aquel tiempo había lo medio tremendo y piedras por todos lados. Sí, he llegado a ver fotos, hay fotos de eso, Alfonso. Sí, hay muchas fotografías de ese Querétaro antiguo. Y la otra calle es la calle de las Malfajadas. Malfajadas. Ahora es el tramo de Independencia entre la calle Vergara y Pastel. Y se cuenta que en esa calle vivió una viejecita desahuciada en su forma de vestir, algo así como poronga, sin ton y son, es decir, vestía descuidadamente. Y esta viejecita heredó a su hija sus maneras en el vestir, el ejemplo arrastra, dice el refrán, y que la dicha hija al tiempo tuvo 2 hijas, y esas 2 hijas siguieron poseyendo la mencionada casa y continuaron tan especial manera de vestir. Entonces el pueblo, el vulgo, para localizar esa calle, antes de que tuviera nombre oficial, la llamaron simplemente Calle de las Malfajadas. ¿Es ahí donde está el obispado ahora, por donde está Teresitas?
¿A esa parte te No, refieres? no, es esa calle que sube, Ajá, el pedacito de calle que sube es la del Sal Si Puedes. ajá. La de Independencia es la donde está una caja popular. Ah, ok, correcto. Sí, Casi está enfrente de la parte Pasteur trasera a de gobierno, de Vergara. la Casa de Gobierno. Sí. Y esa es Exacto. la calle de las Malfacadas. Y el nombre está en la esquina que forma con la calle Pasteur, arriba de un negocio de nieves. Y ahí dice calle de las Malfacadas. Oye, ¿se conservan todavía esas placas en todo lo que es el centro histórico, Alfonso? Sí. Efectivamente, esas plaquitas están en pequeño. Creo que son en fondo blanco con letras negras. Y abajo está la placa de la nomenclatura de la señalética actual. Y Ahí la, está. No en todas, no en es todas. lo que te decía que Pero, no lo he visto en todas. ¿Qué presidente municipal lo hizo? pues, Jesús Rodríguez pudiera ser, no sé, desde la época de don Agapito y todas esas cosas, porque pues si Valentín Frías las está mencionando y habla porque él vivió esas épocas a finales del siglo XIX, porque murió ya entrado el siglo XX, pues debe ser en esas épocas de cuando fueron gobernadores o presidentes y se conservaron esos nombres y la presidencia municipal pues las conservó, no todas, porque no todas tenían el antecedente de el por qué se llamaba esa forma tan curiosa y tan divertida de los nombres antiguos. Pues sí, vamos a ver si el presidente municipal quiere rescatar todo, sería muy interesante. Alfonso, pues te agradezco mucho nuestra conversación. Seguimos el próximo miércoles con los temas que tenemos con nuestro cronista honorario de la ciudad de Querétaro. Gracias, Alfonso. Sí, porque mira, hay dos calles muy divertidas. Traes otras más. Yo pensé que eran dos. Adelante, Alfonso, sí. Las calles del Descanso, una, y de Buenavista, pero eso será para la próxima semana. Ok, es el anticipo de lo que tenemos. La del Descanso, Sí. ¿y cuál dijiste? Y Buenavista. Buenavista, perfecto. Pues aquí dejamos a nuestra audiencia para que esté muy al pendiente el próximo miércoles en nuestra conversación semanal con el cronista honorario de la ciudad de Querétaro, Alfonso Camacho González. Gracias, licenciado. Gracias, Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, un abrazo para todos y se siguen cuidando, por favor. Hay que cuidarnos todos, Cito. Yo sé que tú también estás en confinamiento. Buenas tardes y a cuidarnos todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a las noticias nacionales e internacionales. La ONU pide 6.700 millones de dólares para los países pobres por el COVID-19. La ONU aumentó este jueves de 2.000 a 6.700 millones de dólares su solicitud de fondos para apoyar a países pobres a responder al coronavirus y advirtió a las potencias de que si no ayudan a estas naciones, se sufrirán las consecuencias durante años. A menos que actuemos ahora, tenemos que prepararnos para un aumento significativo de los conflictos, el hambre y la pobreza. El espectro de múltiples hambrunas está en acecho. Así lo dijo el jefe humanitario de Naciones Unidas, Mark Lowcock, en un comunicado. En más información, más de 33,5 millones de pedidos de subsidio por desempleo en 6 semanas, más de 33,5 millones de trabajadores o el 22% de la fuerza laboral en Estados Unidos han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas 6 semanas debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19, según informó este jueves el Departamento de Trabajo. El gobierno, que divulgará este viernes los datos del índice de desempleo de abril, indicó que la semana pasada 3,16 millones de personas iniciaron el trámite para recibir las prestaciones por desempleo, comparado con 3,84 millones de la semana anterior. Antes de que marzo empezara a sentirse el efecto de la pandemia en la actividad económica por meses, el promedio semanal de la solicitud de subsidio por desempleo estuvo en los 700,000 trámites, las cifras más bajas desde que se creó el indicador en 1967. La cifra semanal, que alcanzó una cima de 6,86 millones a fin de marzo, ha ido disminuyendo gradualmente.
el promedio de solicitudes en 4 semanas, que compensa las variaciones semanales, bajó a 4,17 millones en la semana que concluyó el 2 de mayo, comparado con los 5,03 millones de la media semana anterior. Por último, la información internacional: Estados Unidos, Brasil y México mantienen sus contradicciones ante el avance de la pandemia, decisiones que chocan contra las estadísticas, discursos presidenciales que se deciden al día siguiente y hechos que derrumban el optimismo son una muestra de las frecuentes contradicciones en América contra la pandemia, de las que Estados Unidos, México y Brasil protagonizaron este miércoles un nuevo capítulo. Los crecientes números de contagios y de muertes se han venido enfrentando con los esfuerzos para acelerar la reapertura económica en el continente, en el que la pandemia, alrededor de 1,5 millones de casos, podrían superar a Europa, que reporta 1,59 millones, y convertirse en la próxima semana en el territorio más afectado por el COVID-19. Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer su intención de desmantelar su equipo de respuesta al COVID-19 y distribuir sus tareas en diferentes agencias federales, este miércoles afirmó que su equipo se mantendrá indefinidamente con el foco centrado en la seguridad y la apertura económica. Mientras que el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que se niega a aceptar la gravedad del COVID-19, acusó al ex juez Sergio Moro de filtrar información sigilosa a la prensa y bromea sobre los resultados de sus análisis. Este miércoles, el portavoz de la presidencia brasileña, el general Otávio Rego Barros, dio positivo al COVID-19. México llegó a su semana más crítica de contagios, con más de 26,000 casos y 2,507 muertes, y comienza a enfrentar saturación en algunos hospitales, mientras que algunos crematorios se han visto ya rebasados. Pese a ello, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que el país cuenta con la infraestructura necesaria para afrontar la pandemia, que llegó el 28 de febrero. No hemos sido rebasados, sostiene el líder mexicano. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. La ONU. Esta es la información nacional. López Obrador advierte: si empresas quiebran, los dueños deben asumir la responsabilidad. El presidente López Obrador descartó la propuesta que planteó el Consejo Coordinador Empresarial de elevar la deuda pública en un rango de entre 0.5 y 5% del Producto Interno Bruto para enfrentar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. El Consejo Empresarial manifestó que este endeudamiento sería responsable y llamó a que el mandatario federal se sensibilice y tome acciones para privilegiar la recuperación económica. Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No va a haber rescates para los potentados, afirmó López Obrador en la conferencia matutina. El Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie. Se tiene que poner adelante el interés general, refirió al indicar que todos los mexicanos, sin importar su condición social, tienen derecho a manifestarse y hacer peticiones al gobierno. Sin embargo, el mandatario federal señaló que él dará preferencia a los más pobres y no comprometerá su futuro con deuda. En otra información, contagios de coronavirus en México superan el 500,000, así lo informaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En México, los contagios por coronavirus rebasaron el pasado fin de semana el 500,000 de casos, acercándose rápidamente a los 600,000. Esa, por enorme que parezca, es la cifra a la que llegó el doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Erdeli. Con dudas en torno a las cifras oficiales de los casos confirmados, las explicaciones sobre el tema han variado en las últimas semanas.
Erdely recurre a las matemáticas para tratar de explicar la potencial cifra de personas afectadas por COVID. Su resultado, casi el 0.5% de la población total del país se ha contagiado. En la semana 15 de la pandemia explicó, el factor por el que deben multiplicarse los más de 23,000 casos confirmados no es 8.2 ni 9, ni 12, se acerca más al 24.8, lo que arroja casi 582,000 personas portadoras del nuevo virus. En ese escenario se daría un salto y México sería el segundo país con más casos activos en el planeta, solo por detrás de Estados Unidos. Para llegar a ese número, Erdely comparó los reportes del modelo Centinela que sí coinciden con las estimaciones presentadas, pero consideró que la información dada el domingo pasado es muy vieja, pues ni siquiera había comenzado la fase 3, por lo que las autoridades deben actualizarla. Consideró que lo único que se requiere es que los datos de estimaciones no se presenten con tanta desfase, como pasó el domingo al tratarse de números de hace 3 semanas. Dijo que si bien comprende que no se pueden presentar al día siguiente que cierra la semana epidemiológica, en especial porque se deben analizar los datos, comparar y verificar, sí podrían ser cada semana para que no exista confusión en la población o la impresión de que se ocultan datos precisos. Por otra parte, el COVID-19 se ha perdido 500,000 empleos en México. El presidente López Obrador estimó que hasta el momento se han perdido 500,000 empleos en México debido al brote de coronavirus, pero agregó que solo en diciembre se perdieron 400,000 plazas por esa otra pandemia de injusticia. Durante la mañanera, el presidente reconoció el esfuerzo de los empresarios que durante los primeros meses de este año, durante el inicio de la crisis, no despidieron empleados. La mayoría de ellos, dueños de negocios con menos de 10 trabajadores. Sin embargo, recordó que todavía hay prácticas como el outsourcing que sigue abusando de los trabajadores. En diciembre se perdieron 400,000 empleos del Seguro Social y en diciembre no había crisis. Realmente es que se quedarán sin trabajo los empleados. Es que con el outsourcing, como no pagar prestaciones, los quitan del seguro y ahora 500,000 por el COVID. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Muchas gracias. Ahí tiene usted otro nudo de contradicciones. Por un lado, ya le comentamos todas estas cosas que comentó hoy en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí en lo personal me parece ya una práctica innecesaria. Esta situación, el análisis que presenta la UNAM, en la que estima conservadoramente que es cuando menos el doble del número de los datos que está dando López-Gatell. Y bueno, pues hay contradicciones en todos lados, en todas partes. Tenemos ya en la línea telefónica a la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien nos hizo amablemente el favor de respondernos este llamado. Lupita, muy buenas tardes. Don Álvaro, buenas tardes, a sus órdenes. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Vamos a recordarle a nuestra audiencia nuestros números telefónicos, por si alguno de los temas que trataremos de abordar lo más posible en este tiempo: 187-0883 y 442-195-1217. Lupita, vivieron horas cruciales con este asunto de la iniciativa para que discrecionalmente el presidente de la República pueda disponer de los recursos
una situación que tensó y que puso al país pues prácticamente parado de pestañas, para decirlo de alguna manera, y se les daba a ustedes, los integrantes de la comisión permanente, de si podrían ser los héroes o los villanos de la jornada. Así fue. Como usted bien comenta, el presidente manda una iniciativa en donde puede manejar discrecionalmente los recursos del presupuesto. Hay que recordar que en Cámara de Diputados el grupo de Morena y sus aliados puede sacar, pero tranquilamente, con la mayoría legislativa, cualquier ley. Y entonces era nada más el trámite de que la comisión permanente convocara al periodo extraordinario. Les hacía falta un voto para convocar a este periodo extraordinario durante el receso del Congreso, y se generó algo, pues me llamó mucho la atención. Normalmente los temas de carácter presupuestario no despiertan mucho interés en la población, y sin embargo hubo una reacción social enorme por parte de académicos, por parte de organizaciones de patronales, sobre todo Coparmex, abogados, grupos, organizaciones sociales, que empezaron a exigir, y creo que es exacto el tema, en todos los tonos, a los 13 legisladores de oposición, el que no diéramos ese voto que les faltaba a la mayoría de Morena para llegar pues al periodo extraordinario, y que pudieran sacar esta ley, que es un cheque en blanco, en donde se aniquila al poder legislativo, concretamente a la Cámara de Diputados. Y también sucedió que las 13 votos que estábamos en la permanente nos mantuvimos firmes. Y hasta ahorita, bueno, pues no se ha vuelto a presentar esta solicitud. Objetivamente yo creo que lo van a seguir haciendo, primero porque es una iniciativa del presidente, segundo porque lo anunció en un decreto, y ahí ya lo da por un hecho, el que se iban a hacer movimientos en el presupuesto para mandarlo a la refinería de Dos Bocas, a 6 refinerías, al Tren Maya, etcétera. Y bueno, pues están obligados la mayoría de Morena en el Senado, como lo han hecho. Es una mayoría pues siempre complaciente con las exigencias de su líder político. Yo diría que más que complaciente, Lupita. Ahora, Mario Delgado dijo que insistirían en este asunto en unos 15 días más. ¿Es eso posible? Mire, cuando se dieron cuenta que no iban a obtener el voto que les faltaba y que estaban atrapados en la opinión pública, porque además déjenme que le diga, les faltó una senadora del PT. Entonces, el día que se sometía a votación, primero no tuvieron el voto de la oposición, pero después ya les hacía falta otro. Entonces, como se dice coloquialmente, patearon el bote y buscaron como argumento el hecho de que, bueno, pues estaba la pandemia en su etapa más crítica, y que en 15 días, pues no convenía el convocar al Senado. Me parece, esa es mi opinión, que es un argumento pues falaz, porque una semana antes no tuvieron, ya en fase 3,
no tuvieron ninguna reserva en convocar al Congreso para revisar esta ley de amnistía y liberar a una serie de personas que han cometido delitos. Y sabían que era la fase alta de la pandemia y sin embargo era el punto fundamental del orden del día en la permanente. Bien, entonces, durante todo este periodo ya no se volverá a tocar el tema, pero cuando regrese el periodo ordinario de sesiones, Lupita, pues será un hecho, ¿no? Que la lleven adelante. Eso es ganar una batalla que es muy representativa, sí lo creo. Y aquí mi pregunta sería a la inversa. ¿Había expectativa, interés y hasta temor de la sociedad, de los grupos que usted acaba de mencionar, senadora, de que ese voto de alguno de los partidos que son oposición, que ya lograron formar una oposición en el que está el PRI, Movimiento Ciudadano, etcétera, fuera convencido, vamos a decirlo entre comillas, a través de las diversas maneras que tiene el Estado, que ya la sabemos, para que no pasara esa ley? No podemos pensar a la inversa, Lupita, que en lugar de que la oposición esté tratando de convencer a alguno de ustedes, que usted forma parte de la permanente, en lugar de que traten de convencer a uno de ustedes para que logren esa mayoría, que este frente opositor se consolide y logre convencer a otros de Morena, porque ya hay gente, digo, el caso de Muñoz Ledo es muy claro, y por ahí puede ir desgranando. Germán Martínez también se ha manifestado en el mismo sentido. Ajá. Mire, yo creo que en el periodo de la permanente, que son estos 4 meses, va a haber la insistencia de volver a ir a un periodo extraordinario. Y estamos en el bloque de contención buscando mantenernos cohesionados y firmes en que no se conceda ese voto que hace falta. Y ya para el periodo ordinario, estamos hablando en el mes de septiembre, evidentemente, pues ellos pueden señalar como parte de una sesión el regular esto. Pero, mire, yo creo que aquí hubo algo importante, hubo una manifestación de la sociedad crítica echada para adelante, exigiendo y cuestionando. Convocaron incluso a un foro de Parlamento abierto con académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y les fue pésimo. Les dijeron, esta iniciativa es inconstitucional, es arbitraria, es discrecional, tiene una serie de errores enormes porque no distingue de qué tipo de emergencia se habla. Si hay una emergencia, hay que destinar los recursos a la emergencia de salud, a la emergencia económica, y no para dar continuidad y permanencia a las obras representativas de un gobierno. No tuvieron ni para dónde hacerse. Entonces yo creo que en los próximos meses esta opinión de la sociedad nos pueda ayudar, sí, como grupo de contención, para buscar otras opciones. Lo ideal sería que el presidente retirara su iniciativa y que permitiera al Congreso construir nuevas alternativas para la reasignación presupuestal, en donde sí se respetara la Constitución y sí se destine no a la refinería de Dos Bocas, no al Tren Maya, sino a rescatar empleos, a dar todos los insumos médicos, a comprar para los médicos y el personal médico el equipo de protección que requiere, los respiradores que hacen falta, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, pues están llevando ustedes una lucha épica, vamos a estar muy atentos. Un compañero periodista de la Ciudad de México, Miguel Quintana, decía, la sociedad vamos a estar cuidando a cada uno de estos 13 diputados y senadores para que no los vayan a convencer. Entonces yo le pediría a Lupita, como nuestra representante que es de nuestro estado ante el Pacto Federal,
pues que lejos de pensar en que ellos ganen ese uno que les hace falta, o dos o tres, por lo que acaba de mencionar, que se fuera construyendo el muro de contención en mayor medida para que no pase lo que ha ocurrido lamentablemente durante estos 18, casi 18 meses, en el que esta avasalladora mayoría de Morena, pues pase lo que al presidente se le antoje. Ya sabemos que es un presidente, y esto lo digo a título personal para no comprometerla a usted, que se pasa por donde sea las leyes del país. Sí, don Álvaro, tenemos que aprovechar este periodo en que estamos conteniendo ir al periodo extraordinario para buscar construir acuerdos. Además, déjeme que le diga, esta iniciativa que presenta el presidente es innecesaria. Ya la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es bastante laxa desde mi punto de vista. Le da oportunidad al presidente de hacer reasignaciones presupuestales año con año. No es necesaria. No entiendo de verdad cuál fue el propósito del Ejecutivo de mandarla. A veces me parece que es como un distractor de la opinión pública. Si la pandemia está creciendo, si aumenta el número de personas contagiadas, fallecidas, de desempleo, de empresas que tienen que cerrar, pues van a una bombita de humo en este tema que nos ocupa toda la opinión pública y desvía la opinión. Yo a veces creo que el propósito ulterior de esto era precisamente eso, pero seguimos firmes en la voluntad de no irnos a periodo extraordinario y de construir acuerdos que permitan pues que estas reasignaciones se hagan conforme a la Constitución, conforme a derecho, y que se destinen para atender la urgencia, que es la salud, la urgencia que es cuidar los empleos y los ingresos de las familias, y cuidar que la economía esté en condiciones, cuando esto pase, de poderse ir reactivando, porque pues hay mucha población que vive al día y para la que este periodo ha sido verdaderamente doloroso. Sí, ¿no? Y lo será más conforme vengan los días. Lupita Murguía, me dicen que tenemos un minuto. Yo no quisiera dejar de preguntarle lo que ocurrió hoy con los empresarios que prácticamente los manda al diablo. ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, es lamentable. El presidente ha dicho que cada quien haga su parte. El grupo de empresarios se reúne, hace propuestas, busca un gran acuerdo nacional, le pide al presidente que los escuche, y la respuesta es, como diría el clásico, ni los veo ni los oigo. En estas condiciones, la recuperación va a ser más difícil y va a ser más lenta. Y desafortunadamente en esta situación estamos, pero tenemos que buscar alternativas. Ya la sociedad está rebasando al presidente por la derecha, por la izquierda, y tenemos que encontrar soluciones para salir adelante. Lupita, se me quedan muchas preguntas aquí sobre la mesa. Yo quisiera que el próximo jueves, ya hoy me dijo que no puede, pudiéramos conversar en el programa de análisis. ¿La comprometo para el próximo jueves de 6 a 7? Sí, cómo no, anoto esto, hago el compromiso con mucho gusto. Muchísimas gracias, senadora, pues a estar muy firmes y a luchar por este país y sus libertades. Así es, don Álvaro, con todo el compromiso de hacerlo. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes. Hasta luego, que esté muy bien. Bien, pues un gusto platicar con la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. Pues al igual que su compañero de escaño, Mauricio Curi, se las están viendo difíciles para contener esta ola morada, del color que le quiera llamar, con esta mayoría absoluta que, lejos de buscar el beneficio de todos los mexicanos, está pues prácticamente al capricho de lo que se le ocurre al presidente, lo que en un país democrático nos pone en una tesitura difícil. De ahí también que la sociedad esté reaccionando. Esto que comentó la senadora Guadalupe Murguía hace unos momentos, estas cortinas de humo son
son constantes, lo que acá en los medios periodísticos llamamos la caja china. Por ejemplo, otro distractor puede ser esta cuestión de las redes sociales, que sobre eso ya les anticipé. Si se hace una investigación real sobre los troles, el que va a salir perdiendo es el gobierno. Le tengo por ahí preparado en mangas de camisa una fotografía justamente de una de estas granjas. Esté muy pendiente en esta colaboración que se inicia primero hoy por la noche con las noticias con Santana, y nosotros cerramos la semana con ese asunto. Bien, muchas gracias a Juan Miguel Castro, Edgar de los Santos, Lucas Peluche, Israel García, Cristina Logo, Camila Sánchez le manda muchos saludos a la senadora Guadalupe Murguía, igual que Ricardo Duarte. Dice que su trabajo es muy serio y que la admira, que siga peleando por México. Guillermo Roldán, Imelda Albarrán, César Morales, ya es prácticamente de nuestros fans. Aquí Ana Ayala, al igual que Ana Ayala, y Claudia Alcázar, Elvira Salazar, Zaida Martínez, Juan Miguel, Laura Orduña, muchas gracias. Marita Gómez, Rosa Cruz, un gusto. Claro que es un gusto platicar con nuestros representantes populares cuando cumplen con su función. Jenny Justiniano, Juan Pablo Casán, Salomé Palacios, Juan Carrasco, Fernando Guzmán, Alberto Soto, Iván Rodríguez, Basilio Santiago, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo en el noticiero. Vamos a los memes. El video del gobernador. Tenemos ya en la información local un mensaje que anticipa el gobernador del estado con motivo del Día de las Madres. Ya sabe usted pues que todos los restaurantes, hoteles están cerrados y pues no será un día atípico. Entonces el mandatario estatal decidió mandar este mensaje a las madrecitas que les hacemos llegar. Saludo con muchísima admiración y respeto a todas las mamás queretanas. Hoy celebramos su fortaleza, su generosidad, su alegría y su armonía. Valores que las convierten en las protagonistas más importantes de este y todos nuestros días. Sus lecciones de vida, de familia, de trabajo y de amor a Querétaro y a México son permanentes. Gracias por cuidar nuestra salud y nuestros corazones como nadie puede hacerlo. Gracias por siempre multiplicar el ánimo, la imaginación, la fe y el amor en los hogares queretanos. Gracias por inspirar lo mejor en cada una y en cada uno de nosotros. Ya habrá ocasión de festejarlas como se merecen, pero ahora las vamos a cuidar. Si alguien pone orden en las familias, son ustedes. Les pido que nos apoyen a evitar todo tipo de reuniones para protegerlas a ustedes y a los suyos. De ustedes hemos aprendido a defender la vida y la familia como los valores más importantes de Querétaro. Lo seguiremos haciendo con su guía ejemplar y amorosa. A ti, mamá, y a todas las mamás queretanas, de corazón, gracias y muchas felicidades. Del mandatario estatal, adelantándose pues, prácticamente 3 días, porque estamos viviendo pues, tiempos distintos, entonces serán celebraciones atípicas. Una de las fechas, yo creo que más importantes del año, junto con el de la Virgen de Guadalupe y este amor que le tenemos a las madres. Pues hay que cuidarse, porque recuerde que estamos en la parte tope de esta pandemia. En otra información justamente relacionada con este asunto, el mandatario se reunió con representantes de las distintas instituciones de salud en el estado para darle seguimiento. Dice que hay una gran colaboración de todo el personal de salud y que también los diversos
organizaciones, grupos están respondiendo adecuadamente, lo que nos permite tener unas cifras relativamente bajas en comparación con otros estados, aunque ya ve usted la polémica que se está generando entre México, de que puede ser uno de los que más infectados estén. Vamos a darle seguimiento a este serio análisis que hace la UNAM. También el presidente municipal se reunió con los integrantes de la Canaco para evaluar las situaciones que se están presentando y pues darles estos apoyos preferenciales, porque pues sí, el quédate en casa, el confinamiento está reduciendo la actividad comercial, industrial, en todos los sentidos. Le dieron seguimiento y una buena noticia de Corregidora, ahí las mujeres de esta localidad están realizando manufacturas de tapabocas. Nos llega aquí una nota específica que a través del Instituto Municipal de la Mujer en Corregidora se hizo entrega de 250 paquetes para la confección de cubrebocas, mismos que les serán pagados a las mujeres y posteriormente serán repartidos a los ciudadanos en distintos puntos, teniendo como principal objetivo coadyuvar a la economía de las familias de la demarcación. En una primera etapa se asignaron kits para 100 mujeres y en una segunda etapa se hizo la entrega de 150 paquetes más para mujeres que no alcanzaron a participar en la primera fase. En un total se realizarán más de 35,000 cubrebocas y recibirán cerca de 1,000 pesos cada beneficiaria, algo que me parece interesante porque hay una absoluta falta de equipamiento y en especial de tapabocas en todo el país. Me parece un gran programa, seguramente instrumentado por Pati Narváez, y este beneficio doble o triple para las mujeres. Sobre las condiciones del COVID, pues les tenemos que informar que la Secretaría de Salud señala que hay más casos, se suman 16, se trata de 8 mujeres de 29, 30, 47, 48, 49, las edades van de los 29 a los 67 años y hombres desde los 31 hasta los 66 años. Hay un registro acumulado de 202 casos de COVID-19, 89 son mujeres y 113 hombres. Hay 36 pacientes hospitalizados, de los cuales 30 se encuentran graves y se han registrado ya 19 defunciones. Fíjese que estos datos a mí sí me parecen, a diferencia de lo que está ocurriendo en el país y esta polémica con López-Gatell y lo que plantea la UNAM, para mí estos datos sí son confiables, porque incluso están adelantados al corte que hace la conferencia vespertina o nocturna del señor López-Gatell. Para el país las cifras siguen siendo aquí pues muy numerosas. Son 27,634 casos y 2,704. Así es el caso de las muertes. Pero ya ve usted que dice la UNAM que pueden ser más de 500,000 casos. En el mundo, ya nada más le doy este dato para irnos a los deportes. En el mundo son 3,717,144 ayer les decíamos que estábamos cercanos a llegar al 250,000 de personas fallecidas, pues lamentablemente hoy tenemos que informarle que son 263,862 y estamos en la parte más dura de la pandemia, en el contexto de que los Estados Unidos presiona ya a México para que se reabran algunas actividades. Vámonos con los deportes y el licenciado Rodolfo Ramírez. Adelante, por favor. Muchas gracias, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivísimo día que estamos teniendo y como siempre tenemos información calientita y bueno, rumores los que ustedes quieran. Ahorita los platicaremos, pero por lo pronto ayer terminó la jornada 8 de la I-Liga MX y León y Chivas empataron a un gol. Monterrey nada más le encajó 8 goles a Toluca, donde el equipo choricero nada más le hizo 2 a los Rayados. Y San Luis empata con Juárez a 3 anotaciones por bando. Con esto, bueno, al término de la jornada, León sigue de líder con 20 unidades,
seguido de Santos con 18, San Luis y Toluca con 17 puntos. En el fondo de la tabla, tristemente, Gallos Blancos con 3 puntos, Juárez 2 y Cruz Azul 0 puntos. Ninguno de estos 3 equipos ha logrado ganar. Y nos vamos a Europa. Y la Bundesliga, que anunció que ya iba a regresar, bueno, pues oficialmente arranca su torneo el día 16 de mayo. Planean completar las 9 jornadas restantes a más tardar el 30 de junio. Obviamente hay políticas, hay protocolos, que será sin público, sin festejos, por lo que, bueno, entre todas las medidas que están haciendo preventivas. A esta, bueno, también, pues yo no sé si llamar iniciativa o buena noticia, pues es que también ya regresaron a los entrenamientos la Liga Española, la Portuguesa, la Italiana, la Liga Premier, la MLS inclusive, pero ninguna liga se ha atrevido a decir que ya van a arrancar sus encuentros. Están entrenando, también siguiendo cualquier cantidad de protocolos. En México, la Federación Mexicana de Fútbol no ha mencionado nada acerca de un regreso. Sin embargo, ya existe el rumor muy fuerte de que en la última semana de mayo regresarán los equipos a los entrenamientos. Guillermo Almada, el entrenador de Santos, contradice totalmente esta información y comentó que, de buena fuente, según él, se regresará hasta junio o julio. No lo sé cuál sea la verdad absoluta, simplemente también, como les comento, amigos, son rumores. Lo que sí también, y esto no es un rumor, esto parece ser ya casi un hecho, es que el Cabecita González, este jugador líder de goleo de la Liga MX de Cruz Azul, pues se va a ir seguramente al extranjero. Hay varios equipos europeos que están ya pujando por él. Cruz Azul ya le puso precio, no ha mencionado la cifra, pero dice que quien quiera pagarlo, que se lo lleve. El que está más adelantado hasta ahorita queriéndose llevarlo a sus filas es el Cagliari de la Serie A de la Liga Italiana. Sería una pérdida muy importante para Cruz Azul. Cabecita Rodríguez ha hecho muy buena actuación, muy buenos goles, tanto que, insisto, es el líder, pero bueno, se podría convertir en la bomba de jugadores exportados a otras ligas. Vamos a esperar todo este mercado y bueno, estamos ahí pendientes también con lo de el Chucky Lozano al Manchester United. Por otro lado, también les comento que Gerardo Lugo, este jugador futbolista de 35 años de edad, que en algún momento dado estuvo aquí con Gallos Blancos, ha anunciado su retiro del fútbol profesional. Su último equipo fue el Herediano de Costa Rica, ya no lo renovó, nadie lo quiere contratar, ya no hay liga de ascenso, bueno, tanto, y finalmente Gerardo Lugo dice adiós a las canchas. Y por último, amigos, la NFL anuncia que se abrirán los campos de entrenamiento a partir del 15 de mayo. Sí, obviamente también habrá muchas restricciones, habrá muchos protocolos para que paulatinamente tanto personal administrativo, jugadores, directivos, etcétera, puedan regresar a los entrenamientos. Esto será, insisto, a largo plazo, en que estén completos todos los equipos, todos los rosters, bueno, pensando en la pretemporada y en el inicio de la temporada que está programada para el 7 de septiembre. Hoy por la noche se supone que la Liga NFL de fútbol americano profesional dará el calendario. Vamos a esperar, pero bueno, amigos, parece que hay buenas noticias en general en el ambiente deportivo, siempre cuidando la salud de todo lo que involucra administrativos, utileros, deportistas, gente de pantalón largo, etcétera. Pero bueno, parece que encontramos luz al final del túnel. Pues esta es toda la información deportiva más importante que tenemos. Muchas gracias. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Les comentaba yo hace un rato de la confiabilidad de los datos que se están dando acerca de las condiciones del COVID-19. Hace pues no más de 2 horas directamente el gobernador del estado subió a su Twitter que tenemos que lamentar 3 decesos más. Esto en comunicado oficial. Se trata de una mujer y 2 hombres que se encontraban hospitalizadas en sentido grave.
tenemos que sumarle 3 muertes más. Cuídese, por favor, aíslese. Ya el uso del tapabocas será obligatorio y sobre eso justamente tenemos los memes de este día y todo lo que va a pasar, porque yo insisto que será un mundo distinto. El primero de ellos, hasta mayo y más allá. Aquí tiene estos personajes de este clásico de Toy Story. Pues yo no diría que mayo, sino junio, julio. Y el asunto del tapabocas yo creo que va a pasar como en Japón, que tendremos que estar transitando ya en la calle con los tapabocas. El siguiente meme, aquí tiene este actorazo, Jack Nicholson, el marzo del 2020, el muy galán, ya lo ven en la primera ampliación del aislamiento. En el segundo, pues ya con otras las caracterizaciones que tuvo en la tercera ampliación, ya para abril del 2020, pues ya muestra signos de carnaval de la cabeza, ¿no? Y para mayo del 2020 ya se está hasta quedando calvo y jalándose los pelos. Simpático esto. El tercer meme, pues todos los personajes de esta historia clásica Star Wars, ahí los tiene con sus tapabocas de distinto tipo. Ya vio incluso una fotografía que nos llegó por agencia, en la que los elementos del ejército sí están utilizando trajes especiales perfectamente blindados y no como los que están dando lamentablemente muchos del sector salud, en las que se quejan, y de ahí los volvieron a llamar, de que los trajes que están utilizando los hombres de la sanitización, este es un llamado al municipio de Querétaro, que se los cambien, quedaron de reponérselos cada semana, llevan 15 días y muchos de ellos ya están rotos. Hay que tener mucho cuidado porque es la salud de este ejército de salvadores que nos están protegiendo. La frase del día: aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que está muriendo de hambre. Algo tiene que ver con lo que dijo hoy el presidente. Bien, pues antes de irnos, yo lo dejo con otra nota que lo va a dejar sorprendido. Justifican ampliamente la venta que hizo el hijo de Manuel Barlet Díaz, el señor León Manuel Barlet Álvarez, a sobreprecio al gobierno de Hidalgo. No pasa nada. Ahora vamos a ver qué pasa con esos contratos de más de 160 millones de pesos que hizo con otras dependencias. Justicia secas y justicia y gracia a los amigos. ¿No es así? Bueno, pues Anaí Barrón, el estado del tiempo. Hoy en la noche no se pierda a las noticias con Santana. Ahí le vamos a preparar la sección de En Mangas de Camisa. Le va a gustar porque le vamos a presentar unas imágenes inéditas e interesantes de lo que está pasando. Por mi parte, les deseo una excelente tarde. Si está comiendo, provecho. Y Anaí Barrón, para que los prevenga, aunque esté abajo dentro de su casa, pues se prevén tormentas y calor. Muy buenas tardes. Hasta mañana. La temperatura máxima de 35 a 40 grados centígrados para Chihuahua, Durango, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 40 a 45 grados centígrados para Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Las lluvias se esperan intensas para Veracruz y Oaxaca, muy fuertes para Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche, fuertes para el estado de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. El viento de 60 a 70 kilómetros por hora para Chihuahua, Durango, Coahuila, Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 50 a 60 kilómetros por hora para el estado de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. En Querétaro, actualmente la temperatura es de los 26 grados centígrados con un 90 hasta un 100% de probabilidad de lluvia. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.